es importante y lo deberíamos de empezar a mencionar, es que estamos viviendo en un narcoestado. Y ahora ya está comprobado, estamos viviendo en un narcoestado. Y le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, asambleísta? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido, por supuesto, a través de En Retrospectiva. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar compartiendo la mañana de hoy con ustedes. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, asambleísta, ¿por qué se podría decir que se ha infiltrado en el régimen de Daniel Noboa el narcotráfico? El 1 de julio, la cuñada del actual ministro de Agricultura fue detenida en El Oro por tratar de enviar 3 toneladas de cocaína a Europa. Este es el relato que nos dio justamente el exministro José Serrano, pero que gracias a la investigación también que llevé desde mi despacho, todo esto es real. Tenemos el parte de la policía en el cual demuestra que efectivamente fueron encontrados la señora María Fernanda P. y el señor Orlando C. en flagrancia cometiendo este crimen. Pero lo que más nos llama la atención es que la señora fiscal de caso, la señora Lucrecia Alexandra Espinosa, los dejó en libertad. Entonces, ¿por qué se le habría sacado precisamente en libertad tras pruebas tan contundentes como 3 toneladas de droga? Y cometiendo este delito en flagrancia, debemos entender que cuando es en flagrancia, pues les deben de inmediatamente apresar y pues formular cargos, ¿no? En este caso de narcotráfico, pero les dejaron completamente libres. Podríamos hablar de impunidad por parte de la Fiscalía y de la Justicia. Es que, ¿qué es lo que estamos viendo? Que obviamente el presidente de la República tiene sus conexiones con la Fiscalía y les está dejando en libertad pues a personas allegadas a él. Es más grande todavía el problema porque el hermano del señor ministro de Agricultura es esposo de esta señora y él es el dueño de esta compañía. Bueno, él y su esposa de esta compañía que se llama Palacios Pazmiño Fruits, que es la compañía que estaba enviando este cargamento con droga, y debemos de entender que ellos están dentro del sistema Unibanano, que es el sistema de control bananero que les da las licencias para que puedan enviar estos cargamentos. Entonces ahí es lo que estamos viendo. Solamente quisiera explicar algo de este sistema Unibanano que es importante. Este sistema Unibanano ya lo hemos visto con anterioridad con el señor también Bernardo Manzano, que empiezan a entregar estas licencias para que puedan exportar banano y son utilizadas de forma que los narcotraficantes tengan más posibilidades y más cupos de exportación de banano, y ahí es donde exportan la droga. Ciertas compañías les dan más cupos para que puedan enviar más cargamentos a Europa con droga. Precisamente uno recuerda, y es inevitable no nombrar a Bernardo Manzano cuando se habla de narcotráfico, el exministro de Guillermo Lasso. Asambleísta, se puede decir que esta tónica de narcotráfico vinculada a los regímenes tanto de Guillermo Lasso como de Daniel Noboa está siendo una constante, es algo nuevo, se está enquistando en el Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Bernardo Manzano en ese entonces aumentó los cupos de exportación de banano y vimos que Ecuador ya está por arriba de Colombia en temas de exportación de droga. Asambleísta. Debemos de entender primero quién es Bernardo Manzano. Bernardo Manzano fue gerente de muchas de las empresas del Grupo Noboa. El señor Bernardo Manzano fue puesto por el Grupo Noboa en el gobierno del señor Guillermo Lasso para controlar todo el tema del supuesto narcotráfico, porque Bernardo Manzano es una cuota de la familia Noboa dentro del gobierno de Guillermo Lasso.
Él lo que dijo es que supuestamente iba a poner varias denuncias en la fiscalía con con todo este tema de la exportación de narcotráfico, también los cupos que se estaban dando por parte del sistema unibanano a ciertas compañías reincidentes en el envío de droga alrededor del mundo, y a la final nunca hizo absolutamente nada. Entonces el tema del narcotráfico dentro del gobierno del señor Guillermo Lasso y dentro del gobierno del señor Daniel Noboa es algo que se está dando, bueno, constantemente, pero es la misma familia que parece que está controlando todo, que es la familia Noboa, ¿no? Asambleísta, ¿se podría pensar en un posible juicio político al actual ministro de Agricultura tras estos hechos? Claro que sí, nosotros vamos a empezar ya ya empezamos con una fiscalización sobre ese tema. Yo el día de hoy, aproximadamente 11 de la mañana, voy a estar poniendo una noticia criminis en la fiscalía sobre ese tema. De igual manera, se pidió la comparecencia el día de mañana del ministro dentro de la comisión de soberanía alimentaria, la cual pues trata todos estos temas, ¿no? Y esperemos que venga para que nos dé respuestas a todos los ecuatorianos sobre lo que está pasando. No puede ser que un ministro de Estado esté relacionado directamente con el tráfico de droga a Europa y en el Ecuador nadie diga absolutamente nada. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. ¿Dónde está Ecuavisa? ¿Dónde está Teleamazonas? ¿Dónde está TC Televisión? ¿Dónde están todos los medios de comunicación tradicionales que deberían de estar hablando de este tema día y noche? Y absolutamente nadie ha dicho nada sobre este tema. ¿Están encubriendo? Sí. ¿Están pautados? Sí. ¿Hasta cuándo el Ecuador tiene que seguir viviendo? Y recordemos que el ministro Palacios es el ministro que más dinero tiene, que ha demostrado un patrimonio de más de 28 millones de dólares. Entonces ahora sí nos parece raro de dónde ha sacado todo este dinero. Aparte que presuntamente también tiene paraísos fiscales. Asambleísta, ¿cree que podría haber algún futuro en el tema legal, en el tema de la fiscalía, en el tema de la justicia? Porque si recordamos a Danilo Carrera, a quien se le vinculó con la mafia albanesa que es la principal exportadora de droga y distribuidora y comercializadora en Europa, no se le hizo prácticamente nada en estos últimos tiempos. Prisión preventiva sí en la casa, pero se le trasladó el caso a un tráfico de influencias y no el delito grave que es tráfico de drogas, narcotráfico, incluyendo el delito de estar con la mafia albanesa. Hablamos de que Danilo Carrera es el cuñado de Guillermo Lasso. ¿Será que puede pasar algo similar con el ministro Palacios? No se le ha hecho absolutamente nada. Yo no creo tampoco que no le vaya a pasar absolutamente nada al ministro Palacios. Él está campante, a él no le interesa ningún medio de comunicación. Eso es lo que a mí me llama tanto la atención y estoy siendo repetitiva, pero creo que es importante. No puede ser que Ecuavisa no haya sacado esta noticia, no puede ser que Teleamazonas no haya sacado esta noticia, no puede ser que ningún medio de comunicación tradicional haya sacado esta noticia cuando está involucrada el hermano del ministro y la cuñada que fue pues apresada en flagrancia con las 3 toneladas de cocaína en contenedores de banano que son propiedad de ellos. Entonces realmente llama la atención cómo está captada la justicia, pero también los medios de comunicación. La valoración, y esta droga iba a ser enviada, corríjame si me equivoco, asambleísta, a Rusia con una valoración de aproximadamente 250 millones. Correcto, 250 millones de dólares. Que realmente, por lo que me estaban contando, ya en Rusia iba a subir todavía más de valor. Una cosa de locos que está pasando en nuestro querido Ecuador cuando se habla de luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra los grupos narcodelictivos. Asambleísta, para seguir avanzando en las Solamente temáticas... creo que algo es importante y lo deberíamos de
de empezar a mencionar es que estamos viviendo en un narcoestado. Y ahora ya está comprobado, estamos viviendo en un narcoestado. Vamos avanzando también con las demás preguntas y temáticas. Asambleísta, ¿por qué el abogado que ha representado al presidente Noboa en múltiples causas penales podría estar involucrado en actividades criminales? Así es, el señor Francisco Fierro Tamarit, pues, y su hermano tendrían conexiones con el cartel de Sinaloa, pues el hermano del ex abogado y ahora abogado de el Banco del Pacífico, el hermano tendría una empresa en la cual uno de sus socios estaría conectado directamente con el cartel de Sinaloa, en este famoso caso Jaque Mate, en el cual también estuvo el ex gobernador de Manabí. Así que estas son las conexiones que vemos que tenemos allegados directos al presidente de la República, con el cartel de Sinaloa, el ministro pues con otras bandas delincuenciales que de seguro le ayudan a mover la droga a Europa y al mundo. Entonces, en este momento nos tendríamos que preguntar, ¿qué tiene que ver el narcotráfico realmente con el Grupo Noboa, con el presidente de la República? Entendiendo que el Grupo Noboa es el segundo exportador más importante del Ecuador de banano. ¿Estaría también el pago de $5 millones a Mayra Salazar para poder encajar la versión que dijo Mayra Salazar en todo este caso Metástasis a través del dinero del Banco del Pacífico? ¿Esos $5 millones los utilizaron de esa manera? Yo no sé si directamente a Mayra Salazar, que no creo, pero a quien sí le iban a pagar era al abogado de la señora Mayra Salazar, al señor Leonardo Toledo, supuestamente un valor de $500,000. Ya le habían dado $150,000 de plata del Banco del Pacífico. Y estos señores Ricardo Noboa y Esteban Noboa, que ahora están fugados del Ecuador, iban a recibir más o menos $6.3 millones por todo este entramado de corrupción. Perdón. Y ese dinero iba a salir del Banco del Pacífico. Exactamente, y justamente tuvimos la comparecencia dentro de la Comisión de Fiscalización de la representante del CFN, que es el mayor accionista del Banco del Pacífico, y nos decían que sí, que desde $1 hasta el valor de $18 millones tranquilamente se puede pagar, o sea que el Banco del Pacífico puede pagar a proveedores externos en cualquier ámbito, en este caso en el ámbito legal, ¿no? Entonces imagínese usted, de 1 a 18 millones de dólares se le puede pagar a cualquier abogado por cualquier cosa dentro del banco, y no hay ni siquiera una fiscalización por parte de la CFN y tampoco por parte de la Superintendencia de Bancos. Realmente es vergonzoso que el dinero de todos los ecuatorianos y de los cuenta ahorristas está siendo utilizado para esta clase de cosas. ¿Por qué? Y la audiencia tiene que entender eso claro. El presidente de la República supuestamente habría pedido al abogado de la señora Mayra Salazar que implante información en el testimonio en contra de la familia Golbán, en contra del señor Roberto Golbán, ex suegro del señor Daniel Noboa. De igual manera, la fiscal supuestamente habría pedido que se implante información en contra de sus adversarios políticos. ¡Qué vergüenza! Y se tomó este relato como verdadero, y la fiscalía, después de todo este escándalo, de igual manera ha salido a decir que sí, que el testimonio es real y que van a continuar con pues esta investigación. Qué vergonzoso realmente. Utilizando la cosa pública también para esos fines, parece que en esos últimos años ha sido una constante. Asambleísta, quisiera que nos aclare una cosa. ¿El Banco del Pacífico es privado o es estatal? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en una comparecencia hace pocos días o semanas, una representante del Estado había dicho que es una entidad privada. Pero cuando se le preguntó,
dijo que el 100% del dinero era público, o sea, era de la CFN. Asambleísta, ¿cómo podemos catalogar al Banco del Pacífico? Yo tampoco no lo entiendo, la verdad. Yo le pregunté en 2 ocasiones lo mismo. Le digo, pero a ver, si el Banco del Pacífico tiene dineros públicos, entonces, ¿cómo es un banco privado? Dice, no, es que en 1999, cuando fue pues adquirido, digámoslo así, por el gobierno en ese momento, por el Estado ecuatoriano, entonces pues fue adquirido como un banco público, perdón, como un banco privado, pero tiene dinero público. A la final, en mi opinión, es un banco público porque tiene dinero público. El 100%. Y justamente es el Banco del Pacífico el que ayuda a equilibrar las tasas de interés para que los bancos privados, los verdaderos bancos privados, no suban las tasas de interés a los niveles que ellos les da la gana. Eso pasaba antes, ahora que está controlado el Banco del Pacífico, eso debemos de tener bastante claro, ahora que el Banco del Pacífico está controlado por gobiernos neoliberales, pues las tasas de interés creo que son iguales o peores que la banca privada. O sea, ya no hay competencia. Para ir a la segunda parte, y antes de hacerlo, amigas y amigos, recuerden, si es que nos están siguiendo en YouTube, darle el likeazo, por supuesto, activar la campanita para las notificaciones, y si es que están en Facebook, también síganos en todas nuestras plataformas. También estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos llegando a todos los canales digitales posibles. Asambleísta, para ir a la segunda parte, ¿usted cree que ya estamos en una tercera ola migratoria que está sufriendo el Ecuador, o esta tercera ola migratoria desde cuándo habría empezado? Esta tercera ola migratoria empezó, en mi opinión, desde el 2021. Ya masivamente la gente estaba saliendo, ya casi desde que empezó el gobierno del señor Guillermo Lasso. Vimos la estampida brutal de nuestros ecuatorianos por la selva de Darién, y ahora, según relatos y según informes, tenemos 26 ecuatorianos que están saliendo por hora del Ecuador. Ahora, en este momento, debemos entender que la selva de Darién ya está pues parada, ya no se puede transitar por la selva de Darién por un convenio que tienen los Estados Unidos con Panamá, en el cual el gobierno de los Estados Unidos habría entregado $80 millones para que se cierren los refugios y las personas que quieran cruzarse por la selva de Darién sean redireccionadas de vuelta a sus países de origen. ¿Por qué desde el 2021 habría empezado esta tercera ola migratoria de ecuatorianos que están huyendo prácticamente de su país? Yo considero que ya desde el gobierno del señor Lenín Moreno empezó el debacle, obviamente, de la economía ecuatoriana, y eso lo podemos ver con cifras del Banco Central, pero de cierta manera la gente todavía estaba retenida por el tema de la pandemia, ¿no? Pero enseguida se abrieron las fronteras y enseguida se acabó este tema, volvió otro gobierno neoliberal como el de Guillermo Lasso, la gente no podía más, así que empezó a salir de forma masiva. ¿Cómo está la situación de nuestros migrantes, asambleísta? Y partamos por México, porque tras el asalto que realizó el régimen de Daniel Noboa a la embajada mexicana, hemos recibido reportes de varios migrantes que están siendo maltratados quizás por esta retaliación. A toda acción corresponde su reacción, decía Newton en su tercera ley, y como que estamos siendo mal vistos en México. Asambleísta, ¿cómo está la situación de nuestros migrantes allá en México, que quizás la mayoría están tratando de pasar a Estados Unidos? Realmente es complicadísima la situación de cientos de ecuatorianos que están en México. México siempre ha sido un país hermano que ha ayudado a la comunidad ecuatoriana en todo lo que se ha podido buenamente hacer por ellos. Digo, porque yo trabajaba en el consulado ecuatoriano en Nueva York y siempre teníamos contacto con el gobierno mexicano y siempre dio una mano, ¿no? En este sentido, he estado conversando, estuve en México también cuando fui sancionada, así que tuve la oportunidad de conversar con varios de nuestros migrantes, muchos de ellos secuestrados,
muchos de ellos habían recibido violencia, agresiones y también les habían robado sus documentos. ¿Y qué es lo que pasa? Si les robas sus documentos y su dinero, pues no pueden continuar con su camino hacia los Estados Unidos y muchos de ellos ya quieren regresarse al Ecuador y ser repatriados. Pero ¿qué pasa? Como no hay embajada ecuatoriana en México, gracias a las decisiones inmaduras de un niño malcriado con banda de presidente que secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass, tenemos que pagar en este momento esas consecuencias de que nuestra gente esté completamente varada e indefensa en México. ¿Y qué es lo que les dice el Estado ecuatoriano? Bueno, si usted quiere tener sus documentos o que alguien le ayude, crúzase la frontera hacia los Estados Unidos y vaya a Fini cuando sabemos que no tienen el dinero y no lo pueden hacer, obviamente, o les dicen que regresen a Guatemala, entendiendo que no tienen cómo movilizarse y jamás van a retroceder otra vez a Guatemala, y también entendiendo que la frontera México-Guatemala es una de las más peligrosas del mundo. Entonces, ¡ay, qué susto! Entonces están en completa indefensión y esa es una problemática grande que tenemos. ¿De cuántos compatriotas estamos hablando, asambleísta? Hace pocos meses se hablaba de 120,000 que estaban requiriendo esos servicios de Cancillería en México. ¿De cuántos estamos hablando actualmente? No se sabe el dato exacto porque todos los días llegan más conciudadanos y muchos de ellos tampoco no reportan por miedo a lo que les está pasando. Entonces es importante que ustedes sepan que pues ha sido bastante problemática esta situación. Datos exactos no lo tengo, pero yo considero de que deben ser más de 200,000. Asambleísta, ahora bien, los que logran llegar a Estados Unidos, hemos visto compatriotas migrantes de todas las nacionalidades que están inclusive durmiendo en carpas. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos de nuestros migrantes ecuatorianos? De igual manera, la situación es bastante complicada. Yo justamente grabé algunos videos de cómo hay niños menores de edad en los trenes vendiendo chicles, vendiendo chocolates. Hay niños menores de edad de igual manera que van con sus madres en las esquinas pues de las calles en todos los Estados Unidos, y mientras paran los carros están vendiendo pues frutas, agua, etcétera. Algo nunca antes visto. Hablé con varios compatriotas y me dicen que no encuentran trabajo. Muchos de ellos esperan a las afueras pues de estas ferreterías que existen en los Estados Unidos, donde pues ahí es donde la gente que va a construir, que está trabajando en construcción, encuentran a estos famosos jornaleros que trabajan por día. Antes estos jornaleros eran los mexicanos, ahora son los ecuatorianos. Entonces es terrible la situación. Me dicen muchos de ellos que no tienen ni para comer diariamente, ni para pagar los cuartos en los que viven. Aparte, llegan completamente endeudados. Entonces, en estos momentos no sería factible ni viable la migración de ecuatorianos. Yo la migración forzosa no la recomiendo en ningún momento. Yo soy muy clara en ese sentido. Yo no soy nadie para decirles no viajen, no vayan, porque yo también he sido migrante y entiendo la necesidad de salir del Ecuador para tener un mejor futuro, pero salir, especialmente con niños menores de edad por la frontera, es bastante complicado. No hay seguridad de absolutamente nada en la vía. Le pueden robar en cualquier momento, les pueden violar, les pueden matar. Justamente tuvimos un informe en este momento de las Naciones Unidas en los cuales en el paso entre Ecuador y Colombia pues están secuestrando a nuestros migrantes para el tema de tráfico de órganos. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es que les están sacando los órganos vivos a los migrantes y les dejan a que mueran. Entonces es algo impresionante, es algo que llama la atención. Es algo que no sé ni cómo explicar la situación en la que están nuestros migrantes, pero es algo bastante complicado. Brevemente, con el tema de las elecciones de Estados Unidos, asambleísta, vemos un Biden debilitado y vemos a un Donald Trump
fortalecido, inclusive después del atentado que sufrió hace poco tiempo el candidato republicano. Asambleísta, ¿qué le significaría a los migrantes, no solo ecuatorianos, sino de Latinoamérica, inclusive los que viven en Estados Unidos, el que pueda ganar Donald Trump? A ver, yo no le veo a un Biden debilitado, yo lo que veo es que ya Biden está ya en una edad bastante avanzada y él ya debería de estar en casa con su familia. Él ya sirvió al pueblo americano creo que más de 35 años o casi 40 años en la política de los Estados Unidos, siendo senador, entre otras cosas. Así que él ya, su capacidad cognitiva, obviamente por la edad que tiene, está pues bastante desgastada, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la elección del candidato no fue la mejor. Entonces, esa es la razón por la que se ha fortalecido Trump. Yo no tengo nada en contra de Trump, la verdad. ¿Cuál es el problema con él? Sí, es que él ha hecho una propaganda feroz en contra de nosotros los migrantes, diciendo que somos violadores, que somos ladrones, que nosotros le estamos quitando el trabajo a los anglosajones cuando los Estados Unidos se ha construido gracias a los migrantes, y debemos entender que nosotros los migrantes hacemos los trabajos que no quieren hacer los anglosajones. Y siempre hemos estado viajando y le digo porque yo he sido migrante 18 años y eso es lo que ha pasado. Usualmente cuando uno viaja y migra a un país, uno va a hacer el trabajo que pues los habitantes de ese país no lo quieren hacer, que usualmente son los más difíciles. Para ir a la tercera y última parte, asambleísta, en torno a la ley de condonación de deudas que han propuesto y que se ha propuesto para agricultores, pescadores y artesanales, ¿de cuánto es el monto y por qué plantearlo en este momento, asambleísta? En este momento estamos viendo una crisis económica, como repito, nunca antes vista en la República del Ecuador. Es importante que ustedes sepan que el presidente Daniel Noboa en sus 5 proyectos de ley no quiso perdonar un solo centavo a los agricultores, ni a los artesanos, ni a los pescadores, cuando ellos son los que alimentan a las ciudades. Ellos necesitan reactivarse económicamente, pero sí perdonó 1.100 millones de dólares a los grupos económicos más importantes del Ecuador, más grandes del Ecuador, pero no quiso perdonar un dólar a nuestros agricultores, que han tenido que pasar pues por el fenómeno del niño, de la niña, violencia extrema, les roban sus herramientas de trabajo, les roban sus productos, no pueden pues reactivarse. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto de ley? Lo que se pide es que el presidente haga un decreto inmediatamente apenas pase este proyecto de ley, para que se condone deuda en coactiva de hasta $10,000. Es realmente para todos los ecuatorianos, pero nosotros estamos más enfocados en el tema de agricultores, pescadores y artesanos, de hasta $10,000 que tengan con la banca pública, y si es más de $10,000 se va a refinanciar a 10 años sin intereses. Sin duda alguna una medida que podría dar un poco de oxígeno a 3 fuentes principales como los agricultores, pescadores y artesanales. Asambleísta, con el tema de Jorge Glass, ¿cómo está la situación primero jurídica y cómo interpretar esto que primero dijo la Corte Nacional de Justicia, que su detención fue arbitraria e ilegal, pero que luego se retractó y dijo que no fue arbitraria y que no fue ilegal? Realmente es una situación complicada. Es una persecución política en su máximo nivel. Ni siquiera la Corte Constitucional puede dar un veredicto claro de lo que es o de lo que no es, ¿no? Vemos que las influencias del gobierno de Daniel Noboa están en todos lados. Hemos pedido ya a instancias internacionales que por favor vengan a revisar la situación de nuestro compañero Jorge Glass. Yo este viernes probablemente voy a estar visitándolo, así que les voy a estar contando más de su situación. En la última visita, asambleísta, ¿cómo vio la salud del ex vicepresidente Jorge Glass? Sumamente mal, estaba golpeado. Cuando dijeron que no se le había golpeado tenía
el brazo completamente morado, golpeado, la parte de la pierna también tenía bastante golpeada, estaba sumamente nervioso, estresado, la salud de él bastante deteriorada cuando lo vi, y eso que recién había empezado con la huelga de hambre, pero ya había tenido este desgaste de que se trató de suicidar. Entonces realmente ha sido bastante problemática esta situación para él, para su familia. Entonces esperemos que sea justicia lo más pronto. Antes de finalizar, y no sin antes de agradecerle, asambleísta, por haber estado en el espacio, ¿cuál sería la otra verdad de este silencio que vemos en los medios tradicionales sobre este vínculo que hay del narcotráfico en el régimen de Daniel Noboa, tomando en consideración que familiares del ministro de Agricultura se le encontró en flagrancia con 3 toneladas de droga que podrían haberse comercializado en Rusia con un valor de 240 millones de dólares? La otra verdad es que estamos viviendo en un narcoestado gracias al presidente Daniel Noboa. Estamos viendo de que tienen conexiones claras con carteles internacionales de envío de droga, como la mafia albanesa, como el cartel de Sinaloa en México. Estamos viendo de que la justicia no hace absolutamente nada, pero que los medios están bien pautados, bastante bien pautados, porque no dicen absolutamente nada. Estamos viviendo, como repito, en un narcoestado, pero vemos personas sinceras, sabemos personas que realmente estamos buscando el bienestar del Ecuador y estamos buscando que se haga justicia y que las personas que están involucradas en estos casos vayan a la cárcel y den la cara al Ecuador. No podemos permitir que un ministro de Agricultura, que justamente controla el tema de las exportaciones, un ministro de Agricultura que debería de estar velando para que las importaciones del Ecuador de banano pues no estén contaminadas con droga, a la final es parte de estas bandas delincuenciales. Han sido las apreciaciones de la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana. Enhorabuena, por cierto, de tenerla nuevamente en la curul para poder seguir contando con sus análisis en torno a la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, un honor haber compartido con ustedes.